Bienvenidos a Negocios en Pedazos, episodio número 3. Y el tema que vamos a platicar hoy es un poco complicado, es difícil. Vamos a hablar de cuál es el proceso para cerrar mi empresa, básicamente para bajar la cortina. Digamos que ya hiciste todo lo posible por salir adelante. Si vendes productos, armaste una tienda en línea, hiciste entregas a domicilio, estás tratando de digitalizar tu negocio, pero simplemente no va a funcionar. Ya te compraste todos los cursos de Carlos Muñoz que te pudiste encontrar para educarte, para saber un poquito más, para salir adelante, pero no está funcionando. Y digo, esto va a pasar con muchísimas empresas, muchísimas pymes sobre todo, que son las que más están batallando ante la pandemia. Venga, hacer este proceso en México no es nada sencillo. De hecho, dependiendo si eres una persona física o una persona moral, que son las dos tipos de entidades formales que existen, no es sencillo. No se trata nada más de bajo la cortina, vacío mis cuentas y dejo de hacer el negocio. Es bien importante que tengas muchísimas consideraciones legales y fiscales, que son las dos cosas en las que nos vamos a concentrar. Y esto no es nada más ideas que se nos ocurrieron. De hecho, lamentablemente nosotros hemos tenido que llevar este proceso en una de las empresas en las que estamos involucrados. Y además, estamos muy bien asesorados por un contador y un abogado, los cuales nos ayudaron a diseñar este episodio para que tengas una idea general. Sin embargo, sí va a ser súper importante que si has llegado a la necesidad de cerrar tu negocio, te pongas en contacto con un excelente abogado y un excelente contador para que no quede ningún cabo suelto. De hecho, yo te voy a dejar el contacto de nuestro abogado y nuestro contador que nos ayudaron a realizar este episodio, por si lo necesitas, para que te asesores. Y pues venga, antes de hacer el proceso de cerrar la empresa, yo te invitaría a que te hagas un par de preguntas. La primera es, ¿voy a cerrar de manera permanente o temporal? Es decir, ¿puedo suspender mis operaciones por un tiempo y luego regresar o definitivamente ya tengo que cerrar permanentemente la empresa? Esto es muy importante porque también define mucho tu futuro profesional. ¿Y voy a seguir en el mismo giro o no? Sería también otra pregunta que yo me haría. Es decir, si hoy vendo automóviles o si hoy vendo cursos o vendo productos X o Y, ¿voy a seguir en ese mismo giro? Eso es muy importante que lo sepas y que lo tengas bien claro para un futuro próximo. Y si no lo tienes, no importa, pero lo importante aquí es, ¿voy a cerrar temporal o permanentemente? Y en el ejercicio que vamos a hacer es básicamente un cierre permanente, muy posible. Bueno, es súper importante que entendamos también que el proceso no lo podemos hacer solos. Necesitamos hacerlo de la mano de un profesional. Y en el comercio formal en México, como les comentaba, tenemos personas físicas y personas morales. Para las personas físicas tiende a ser un poquito más sencillo hacer el cierre de una empresa, o bueno, básicamente de su actividad que él lleva como persona física. Las personas físicas pueden estar dados de alta en diferentes regímenes, que pueden ser asalariados, puede ser por honorarios, puede ser una actividad empresarial o puede ser una incorporación fiscal o por arrendamiento para aquellas personas que realizan rentas de inmuebles. Un ejemplo de esto, por ejemplo, si ustedes son una persona física, pueden estar dados de altas como honorarios. Como honorarios, pues a lo mejor tenemos a los contadores, los arquitectos, los médicos o personas que trabajan dando este tipo de servicios. Y una actividad empresarial, pues pudiera ser una imprenta, un mini súper, una pequeña escuela que, a pesar de ser una empresa física con infraestructura, puede estar bajo un régimen de una persona física. Cuando nosotros vamos a darnos de baja como persona física, es un poquito más sencillo, como les comentaba, y lo que tenemos que hacer es primero que nada notificar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero ojo, es súper importante que estemos al día en todo lo que estamos haciendo, en todos los impuestos que debemos y en todas nuestras declaraciones. La Secretaría no nos va a aceptar nuestro aviso de baja si nosotros debemos dinero al fisco. Esto es súper importante. No se nos permite dejar de tener esta actividad empresarial si nosotros no estamos al corriente. Entonces, incluso antes de hacer esa notificación, va a ser bien importante que estemos al corriente. De hecho,
una de las cosas que hacen muchas personas físicas es simplemente declarar en ceros subsecuentemente. Por eso la pregunta de si esto es un cierre temporal o un cierre permanente. Muchos de nosotros podemos llegar a dejar de hacer esta actividad y emplearnos en alguna empresa debido a la necesidad que tenemos, y al estar en una empresa, pues si no estamos ganando mayor a 400,000 pesos, pues las declaraciones las está llevando a cabo la misma empresa. Sin embargo, no podemos dejar la actividad nada más abierta si es que ya no la estamos llevando a cabo, y mucho menos con saldos pendientes. De hecho, es muy sencillo para una persona física. Simplemente se remueven las actividades de su perfil en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como ya no activas, es decir, como una actividad que ya no estás llevando a cabo, y tu contador debe de tener la posibilidad de ayudarte a hacer esto. Uno lo puede hacer uno mismo, puede hacer el proceso en el SAT, si sigues las instrucciones y acudes y tienes cita y demás, pero yo recomiendo 100%, sobre todo por el tema de si hay adeudos, que lo hagan con un profesional. Y bueno, lo más importante y lo más complicado viene cuando estamos hablando de personas morales. El proceso para dar de baja una persona moral es muchísimo más complejo, debido a que mayormente involucra una sociedad. Es decir, hay un grupo de socios de 2 o más que tienen esta entidad moral y que necesitan darla de baja. Pero igual que en una persona física, no es nada más vaciamos las cuentas, bajamos la reja y nos vamos al atardecer, ¿no? Tenemos que llevar un proceso, y la ley ha cambiado en los últimos años, lo ha hecho un poco más complicado, porque también lo que quiere la ley es proteger a los empleados, proteger a los acreedores que tiene la empresa y proteger a los mismos socios de que otros socios no puedan tomar provecho de la situación en la que está la empresa a la hora de estarse cerrando. La ley de sociedades mercantiles nos dice que hay varias razones de disolución. Son 5. Por expiración del término fijado en el contrato social, es decir, el acta constitutiva estaba para un tiempo determinado por un programa, simplemente había una fecha de terminación del proyecto. 2. Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad, es decir, ya no se puede llevar a cabo esa actividad o ya quedó consumada, ya no hay más que hacer. Por acuerdo de los socios, tomando de conformidad el contrato social. En todos los contratos hay cláusulas que especifican cómo es la disolución de la sociedad. Chequen sus contratos, chequen sus actas constitutivas, y seguramente ahí vienen definidos los pasos y cómo vamos a llevar a cabo el cierre de esa empresa. Y por la número 4, porque el número de accionistas es menor al mínimo que la ley establece. Y número 5, por la pérdida de 2/3 partes del capital. Seguramente aquí estaremos dando de baja por la imposibilidad de seguir realizando el objeto, o porque los socios lo acordaron y lo van a llevar a cabo en conformidad a cómo está el acta constitutiva. Ahora, el alcance de cada sociedad es diferente. Básicamente, vamos a definir, hay muchísimos tipos de sociedades, pero vamos a concentrarnos en las 2 más comunes, que es la sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, que es la SDR-LDCB, que básicamente aquí lo que nos interesa saber es hasta dónde estoy yo comprometido como socio, sobre todo en el tema de capital. Y en una SDR-LDCB yo estoy comprometido hasta mi aportación de capital. Es decir, si yo aporté 10,000 pesos y tengo X porcentaje de esa sociedad, yo soy responsable hasta de 10,000 pesos de lo que tenga que cubrir. Y ahorita vemos por qué soy responsable de esos 10,000 pesos. Es decir, si la cuenta se queda vacía y todavía hay deudas, yo tengo que contribuir hasta el valor de mi aportación. En una sociedad anónima de capital variable o en una SAPI también, que son muy similares, pues yo soy responsable hasta el valor de mis acciones, ¿sí? Entonces, si yo tengo un 17% y hay una deuda X, yo soy dueño del 17% de esa deuda. Entonces, ojo, hay grandes diferencias, por eso una es responsabilidad limitada y la otra no. La otra es capital variable. Perdón, las 2 son capital variable. Una es sociedad responsable limitada y la otra sociedad anónima. Entonces, sí es importante saber dónde estamos parados. Hay que hablar con nuestro abogado y que nos explique a detalle cuánto porcentaje tengo yo, cuánto riesgo tengo si ya estoy en el proceso de cerrar una sociedad moral de este tipo, ¿no? El proceso, como les comentaba, es muy complejo, y sí vamos a ocupar de un contador
y de un abogado. Forzosamente, no se puede hacer esto solo. Claramente puedes tú ir a la notaría y hacerlo si tú quieres, a menos que tú mismo seas un abogado o un contador. Te recomiendo una asesoría muy detallada y de la mano de cualquiera de estos dos profesionistas. Y vamos a ver el proceso, ¿no? Porque el proceso es, lo voy a decir obviamente muy a grosso modo, yo no soy ni contador ni abogado, pero soy emprendedor y he tenido que llevar a cabo estos procesos con anterioridad. Te platico un poquito del proceso, mi experiencia, y te dejo al final y en la descripción del video y del podcast dos profesionistas que te pueden ayudar. Lo primero que hay que hacer, ya una vez acordado entre los socios que se va a disolver la sociedad, pues bueno, hay que hacer una asamblea. De hecho, como empresa, tú estás obligado a estar llevando a cabo mínimo una asamblea anual. Muy probablemente no las haces porque no están dentro de nuestras prioridades, a menos que sí tengas esa costumbre, pero las asambleas deben de ocurrir cada año. Entonces, digamos que haces una asamblea y en esta asamblea tienes que llevar a cabo y plasmar la decisión de los socios de que se va a llevar a cabo el cierre de la sociedad. Después esta se tiene que protocolizar y ante una notaría pública, ¿no? Y tiene que quedar registrado. Recuerden que los procesos legales en México forzosamente, para que sean válidos, tienen que estar avalados, protocolizados ante un notario público o un corredor. Si no, esos documentos no son válidos. Entonces esto es bien importante, sobre todo en base a una sociedad moral. Y hay tres pasos que van a ocurrir, tres grandes procesos, más bien, no pasos que van a ocurrir, que es la disolución, la liquidación y la extinción de la empresa. En la disolución básicamente estamos hablando de que es el acuerdo, es este acuerdo del que hablamos donde los socios se organizan y están de acuerdo en que van a diluir la sociedad. Se debe de convocar una junta, una asamblea general y se hacen ahí las resoluciones para que queden plasmadas en esta acta de asamblea. Se debe de nombrar a un liquidador. Básicamente este es un socio o una persona externa asignada para liquidar la empresa, porque liquidarla no es solamente, como les comentaba, cerrar la cortina y vaciar las cuentas. Liquidarla requiere, primero que nada, cumplir con un número de requisitos para liquidar todos los compromisos que tiene la empresa, además de evaluar todos los activos con los que cuenta para usarlos en esta liquidación, ¿sí? Entonces se debe de nombrar a este liquidador, lo cual lo hacen los socios en mutuo acuerdo. Se protocoliza el acuerdo y se debe de inscribir este acuerdo ante el Registro Público del Comercio. El Registro Público del Comercio lo que hace es básicamente decir, muy bien, aquí está esta empresa X, ha nombrado un liquidador, han acordado diluir la empresa, su disolución, y el Registro Público te va a dar una inscripción de que en efecto esto es un proceso que ha comenzado. De tal manera que puedes seguir al siguiente gran bloque, que es la liquidación. Ahora, hasta que el acta no esté inscrita, no se puede comenzar formalmente el periodo de liquidación. Tú podrás empezar a liquidar por tu cuenta, y si pagas una cuenta, pues bueno, ya no está en los libros, ya quedó pagada. Pero formalmente la empresa no se está liquidando hasta que no está el proceso inscrito ante el registro público. Esto es bien, bien importante. De nuevo, por eso es importante que el proceso lleve una asesoría legal y una asesoría contable. Eso es súper, súper importante. El proceso de la liquidación se lleva a cabo en función, como ya les decía, a lo que venga estipulado en el contrato social, es decir, en el acta constitutiva, cualesquiera que sea el proceso que está acordado ahí. Y el liquidador lo que tiene que hacer es presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el inicio de la liquidación, y dentro del mes siguiente que se presente tiene que empezar este proceso. Y se tiene que hacer una declaración anual por el ejercicio. Esto es una declaración de ejercicio irregular, es decir, si tú estás cerrando hoy en mayo, es una declaración irregular porque no estás terminando con el año fiscal natural que te da la ley. Y esto es para que hasta el momento de la liquidación se calculen todos los impuestos patronales de IMSS, ISPT, ISR, todo lo que tenga que ver con impuestos sean calculados hasta el día de la liquidación y se procedan a ser pagados, ¿no? De tal manera que se generan además una elaboración, el contador debe de elaborar unos balances financieros
los balances se deben de hacer públicos en la Secretaría de Economía. Básicamente lo que esto hace es que tú estás diciéndole al mercado, al mundo, de manera formal, de manera legal, que estás presentando hasta dónde llegó tu negocio en balances financieros y que hasta ahí llegaste y eso es lo que tienes. Esto también le da una oportunidad a tus acreedores de refutar si no estás ahí considerando alguna deuda oficial, una factura, algo que simplemente estás decidiendo ignorar por la razón que tú quieras. Todos tienen ahí derecho de defenderse y obviamente reclamarte a ti porque debes, ¿no? Después de hacer esto, se procede a la venta de los activos. Entonces, lo que tiene que hacer el liquidador es ver, tenemos tantos terrenos, tantos automóviles, o si no, tenemos esta herramienta, tenemos todo esto que es todo lo que esté a nombre de la empresa, es un activo de la empresa y se va a utilizar para este proceso de liquidación. Es decir, se va a vender, se va a liquidar para usar ese capital y poder así disolver todas las deudas que tiene la empresa. Y esta es la parte más importante de la liquidación. ¿Por qué? Porque hay un orden que se tiene que respetar. Es decir, cuando yo liquide todo, digamos que tenía yo un par de automóviles, un terrenito a nombre de la empresa y herramientas. Y eso me resultó en $1,000,000. Y yo tengo el 50% de la sociedad, entonces yo me quedo con 500,000 y los otros 500,000 los reparto entre los socios. No. De hecho, tú como socio eres la última prioridad a la hora de liquidar una empresa. Eres la última. En orden de importancia, primero se debe de liquidar a los empleados. La ley protege primero que se haga una liquidación formal de los empleados. Y esas liquidaciones son conforme a la ley, a menos, y ya lo veíamos en otro episodio, si tú logras negociar con los empleados alguna renuncia voluntaria con una indemnización más accesible para ti, la ley, mientras haya un acuerdo mutuo y firma de acuerdos, lo permite. Pero si no, hay que liquidar a todos con sus 90 días, vacaciones, primas y todo lo que primas de antigüedad y todo lo que eso conlleva. Entonces, primero están los empleados. Después está el gobierno. Se hace el cálculo, elaboración y pago de liquidaciones obrero-patronales del IMSS y del Infonavit. Entonces, si tú por alguna razón no hiciste los pagos de Infonavit que te correspondían como patrón, aquí vas a tener que pagar todos los que debas. Entonces, segundo término es, a la hora de liquidar, voy a liquidar todo lo que tenga que ver con el gobierno, con los beneficios patronales y obligaciones patronales que yo ofrezco a mis empleados. 3, sigue siendo el gobierno y estamos hablando de impuestos retenidos y todos los causados por la Secretaría de Hacienda. IVA, por ejemplo. Aquí vas a tener que pagar todo el IVA retenido. Después, en el 4, queda la liquidación de acreedores y proveedores. Ojo, todavía no llegamos a los socios. Entonces, ahora tenemos que liquidar a todos nuestros acreedores y proveedores. Toda la deuda, si yo todavía le debo al automóvil 100,000 pesos, tengo que liquidar eso. Si yo todavía le debo a mi proveedor 10 facturas de producto, tengo que liquidar eso. ¿Sí? Si llegara a quedar un remanente, y depende mucho de la salud de tu empresa, se entrega a los socios de conformidad a los estatutos y del haber social del acta constitutiva. Entonces, pudiera ser que de hecho, después de pagar eso, todavía debemos. Y si todavía debemos, pues vamos a, como socios, tener que responder por esa deuda. Y depende si esto es una sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima. Como veíamos al principio, mi alcance de deuda ya personal como socio puede llegar a ser lo que yo aporté para la empresa, hasta lo que yo aporté en la empresa como capital, o mi porcentaje de acciones de la empresa. Es decir, si debo $1,000,000 y en una responsabilidad limitada solo aporté 10,000, pues nada más tengo que pagar 10,000 pesos. Pero si tengo el 10% y es una sociedad anónima, pues debo 100,000 pesos porque soy responsable por el porcentaje de acciones que yo tengo. Y digo, estoy parafraseando, esta información es mucho más técnica y detallada y con un abogado seguramente ustedes pueden definir una estrategia adecuada en base al tipo de sociedad que ustedes tienen. Ya que se logra hacer esto y se reparte y se liquida todo lo que hay que hacer, se procede al paso de extinción, que ya es más protocolario. La extinción se hace una asamblea final donde se hace un reporte de toda la liquidación que se llevó a cabo.
Ahí se dice ya se le pagó a los empleados, se le pagó al fisco, se pagaron las obligaciones patronales, se repartió lo poquito que le quedó a los socios o mucho y se hace el proyecto de reembolso para los socios. Se cancela el acta constitutiva y se hacen los dictámenes y avisos fiscales. Ojo, el SAT te puede seguir auditando, si así lo desea, hasta por 5 años. O ellos lo pueden extender hasta 10 años. Antes de los 5 años pueden extenderte otros 5 años, más o menos algo así funciona. Pero la idea es que no puedes nada más quemar todos los documentos ya que termines. Tienes que conservar la información. Y bueno, como podrán ver, no es para nada sencillo llevar a cabo un proceso como estos. Es algo complicado, pero es importante que conozcan que no es bajar la cortina y vaciar las cuentas de banco. Hay que llevar un proceso adecuado. Y si vamos a seguir, hay que simplemente ponerlo en el stand-by. Podemos pausar, podemos reportar ceros porque no tenemos ingreso para no estar generando muchos impuestos o lo mínimo posible. Y fuera de esto, yo les diría, es bien importante que cuidemos a nuestros proveedores, a nuestros clientes, nuestros activos y nuestros recursos humanos en este proceso, porque nuestra reputación también está en juego aquí. Depende cómo lo hagamos, depende cómo lo comuniquemos y cómo terminemos parados después de esto. Es como podríamos en un futuro posiblemente iniciar un negocio de manera exitosa o con muy mala reputación, ¿no? O con gente que no quiere trabajar con nosotros. Entonces, bueno, ese es el proceso muy a grosso modo y general de cómo debemos de cerrar una empresa si somos personas físicas o personas morales. Y, no lo digo yo, aquí les dejo un audio del licenciado Jesús Marín, que es el contador que nos asesoró con esto, que nos da una explicación muy base de qué necesitas contemplar para hacer el cierre de una sociedad. Hola, muy buenos días, les habla el contador Jesús Marín. Referente a la baja de las personas físicas, sin duda alguna, algunos de los aspectos más importantes a tomar en cuenta son que debes de tener una opinión positiva limpia. Es decir, no deberás tener ningún crédito pendiente, ningún pago de impuestos pendientes, ni ninguna declaración pendiente. Deberás establecer un domicilio fiscal, donde se guardará la información contable durante 5 años. De no encontrarse localizado dicha persona física, aumentará el periodo de 5 a 10 años, que son las facultades que tiene la autoridad para requerirte la información. Hablando de personas morales, uno de los principales pasos para poder llegar a una buena liquidación es que los socios estén de acuerdo. Sin duda alguna, la realización de inventarios forma parte primordial para afrontar nuestras deudas. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar el inmobiliario de la empresa y las mercancías con las que contamos para afrontar nuestras deudas. Sin duda alguna, debemos establecer un balance final entre lo pendiente de cobro y entre lo pendiente de pago, y se debe publicar en la página del SAT. No debemos dejar de escapar que debemos de pagar los impuestos y las liquidaciones a nuestros empleados, dejando como último punto y solo si quedara remanente la repartición a los socios. Primero debemos solventar todas nuestras deudas. Al final se hace una declaración que va a ser la declaración del ejercicio de liquidación. Muy bien, eso es lo que nos dice el contador. Ahora también les dejo un audio del licenciado Josué Andrade que nos platica las consideraciones desde la óptica de un abogado mínimas que debes de considerar a la hora de cerrar una sociedad. Un saludo a todo el auditorio de Negocios en Pedazos. Luis, muchas gracias por la invitación. Y bueno, mi intervención básicamente es esta, en el supuesto que vayas a cerrar tu empresa. Yo recomiendo primero que nada seguir todos los pasos para disolverla y liquidarla tal y como aparece en el acta constitutiva, y esto te va a traer beneficios tales como concluir con las operaciones pendientes, cobrar lo que se te debe y pagar lo que debas, entregar a los socios la liquidación de su haber social, los pagos que le corresponden o adjudicaciones según la naturaleza de la sociedad, poder dar de baja el RFC ante el SAT para no tener que estar haciendo declaraciones mensuales, obtener del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción del contrato social una vez concluida la liquidación. También te va a evitar problemas futuros con alguno de los socios que sin aviso haga uso de la empresa y quiera sacar provecho de ella. Que si recomiendo llevar a cabo este proceso, por supuesto es la mejor manera de evitar conflictos a futuro.
Y pues bueno, la info de los dos licenciados la van a tener ustedes ahí a la mano, el que guste contactarlos. Esto no es comercial, a mí no me pagaron para promocionarlos a ellos. De hecho, ellos son mi abogado y mi contador, de los cuales creo que son los mejores de esta ciudad. Y que nos han ayudado con ese tipo de procesos. Entonces espero que esta info les haya ayudado mucho. Yo sé que es un tema complicado, no es fácil, pero es necesario. Si necesitan ayuda, nos pueden contactar en negociosenpedazos.com, es nuestro website. Recuerden que nos encuentran en Negocios en Pedazos en Facebook, en Instagram, en Twitter estamos como NPedazos y también tenemos canal de YouTube. Y ya nos pueden escuchar en Spotify y Google Podcast. Hasta la próxima. Nos vemos. Yo soy Luis Astorga y esto fue Negocios en Pedazos.